puedes decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar grabación. Por ejemplo, nódulo puede definirse de diferentes formas, como lo definen los norteamericanos, que es nódulo mayor de 1 centímetro, lesión circunscrita de la piel que mide más de 1 centímetro. Acá decimos en la escuela mexicana, cierta, una gran parte, decimos que es una lesión que dura días a años, que no es resolutivo, ¿correcto? Y la nudosidad es profunda, ¿correcto? La nudosidad más bien se palpa que se ve. Ujú. El hecho es que también se le puede llamar nódulos profundos, si lo quieres decir de esa forma. Yo, por ejemplo, estoy bien acostumbrado a decir nudosidad, pero alguien ya me puede decir, es un nódulo eritematoso, profundo. El chiste es que está ahí, ¿verdad? Entonces esa es un poquito la diferencia entre nódulo y nudosidad. Acordarse que en España dicen tubérculo al nódulo y a la nudosidad le han llamado nódulo. Entonces es un poco de confusión. El hecho es que si lo retomamos en cuestión de evolución, es que el nódulo te va a dejar algo. ¿Por qué? Porque es un va a ser histopatológicamente un granuloma. Y la nudosidad no te deja huella, ¿correcto? No deja, si cura, al rato ya no está la nudosidad. Ujú. Entonces, esa sería una diferencia importante en forma clínica. Pero en forma de descripción, pues se puede llamar como, dependiendo de la escuela o de cómo tú lo quieras hacer, un tanto así. No obstante, pues sí es importante decir eso, ¿verdad? De que la nudosidad es profunda y que se palpa más bien que se ve. Y el nódulo es hacia afuera. Ahora, por ejemplo, um, nuestra maestra que era histopatóloga y era lepróloga, que acaba de morir el año pasado, de 100 años, decía que había nódulos tan pequeñitos como la cabeza de un alfiler, como pasa en la tuberculosis eh, que- de tipo pequeñita, ¿verdad? Entonces, que son nodulitos porque ahí están, no van a dejar cicatriz, correcto, pero bueno, es un tanto difícil a veces decir algo universal. Lo más importante es que sí relacionar con la enfermedad el nódulo, ya lo vamos a ver como algo que no va a tener resolución, que si se cura, pues va a dejar algo, ¿verdad? Va a dejar algo de lesión. Y ahorita vamos a seguir viendo nódulos. Bueno, vamos esperemos que esté más o menos explicado, pero que siempre es un poquito Héctor, datos. antes de Dime. iniciar la clase yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cuál era la diferencia o cómo, bueno, más bien clínicamente, cómo podíamos distinguir entre una erisipela y una celulitis, doctor? Es también difícil. Qué bueno que lo preguntas. Ujú. En ocasiones, por eso, cada que llega alguien a, en el hospital, generalmente te van a decir, es una celulitis. Y un cirujano te dice, es una celulitis. La celulitis es más profunda. Las lesiones son más duras cuando las palpas. No es, la piel no es tan, es menos tensa, es más tensa, perdón. Es más tensa, es más dura, más profunda, hay más dolor. En cambio, en la erisipela es más superficial, nada más la piel está eritematosa y puede estar ampollar y la tocas tú y la piel sigue siendo, tiene la consistencia normal porque es en la dermis, obviamente, el problema, y está edematosa, pero no es tan dura como la celulitis y es menos dolorosa, pero sí hay veces se confunde, ¿correcto?
Entonces sí es buena la pregunta. Ujú. Sí, a veces un poquito dices, ay, ¿qué pasó? Y en la erisipela generalmente tenemos también una entrada de alguna bacteria previa y rápida en alguna herida. Y además es rápida, ¿verdad? Es muy rápida la erisipela. Y la celulitis como que tarda más en estar ahí presente. Pero sí, se puede confundir fácilmente, ¿correcto? A veces, pues cuando ya está hospitalizado, lo que hacen es ver cómo está la circulación del paciente para tenerla en cuenta para el tratamiento. Pero sí, sí, a veces es un tanto difícil. Pero qué bueno que lo preguntas. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues seguimos con lo de la tuberculosis. Y la tuberculosis, vimos dos fórmulas de tuberculosis. ¿Alguien se acuerda de cuáles fuimos y cuáles son sus características principales? Dijimos que había tuberculosis habitadas, donde va a haber el bacilo, que tienen una respuesta adecuada al PPD y que pueden tener origen externo o interno, o sea, que ya tienen una tuberculosis previa en algún lado y después aparece en piel o que viene externamente por algún contaminante, como sucedió en lo que es tuberculosis verrugosa. ¿Correcto? Entonces, seguimos con esta. La tercera tuberculosis que vamos a ver es una tuberculosis que en siglos pasados, sobre todo, causaba muchos problemas. Es la tuberculosis luposa. ¿Por qué llamamos luposa? Porque se parece a qué a qué se parecerá luposa. ¿Por qué ese término? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Lo Creo han que oído el lupus? Sí, sí, dime. Dime. ¿qué quieres tú, Dimas? No, no, pues el que habló primero. Y luego ya, si habla mucho, pásale, pasa la estafeta a alguien más. Ok, doctor. Pues, Bueno, yo recuerdo que leí que es al lupus eritematoso, sobre todo por su distribución en lo que es la cara, ¿y por similar qué? a la forma de la mariposa. Pero ¿por qué Bueno, al paño. por qué lupus? En este caso se llamaría lupus vulgar, no lupus eritematoso. ¿Por qué lupus? ¿Por qué la palabra? ¿Alguien sabe? Lupus es lobo. Como si fuera la máscara que tienen los lobos. Si ustedes buscan fotografías de lobos, tienen una especie de máscara que se parece a la forma donde aparece también las lesiones en los pacientes. No siempre es así, ¿correcto? Pero bueno, por eso se llama luposa o por eso se llama lupus eritematoso. Entonces vean ustedes, aquí tenemos una paciente en la diapositiva de arriba a la izquierda y vemos que tiene una lesión en las mejillas, ¿verdad? Es una lesión que dicen, hay una lesión eritematosa, aparecen papulitas. Mm, Yo dijera, bueno, pues ¿cuánto tiempo tienes? También lo combinamos con el interrogatorio, pues un nódulo, son pequeños nódulos eritematosos que están ahí. O a veces que se ulceran, o a veces que es una placa y es lo que nos decía la doctora Odulia, estos son nódulos pequeños, cada uno de estos son granulomitas en la diapositiva de abajo. Y si lo vemos con vitropresión, que es la única parte donde utilizamos una laminilla para presionar la piel, no obviamente en una fotografía, pero en vivo, se ven como si fueran lesiones como transparentes, como si fueran perlitas, y entonces se asemeja, por ejemplo, ustedes sí conocen a la tapioca, ¿verdad? Hace muchos años los alumnos no sabían que era una tapioca, pero ahora sí saben porque
pues se puede comer muy a gusto en postre o alguna cosa así, aunque antes pues ya lo comíamos en sopa o alguna otra cosa y muchos no conocían la tapioca, o como perlas de éter, que tampoco las conocen, pero son como pequeñas lesiones que se pueden ver en esta enfermedad con la vitropresión. Pero también pueden dar lesiones ulcerativas, como en este caso este niño con esta tuberculosis luposa. Y obviamente la traen en mejillas. Pero también puede ser en personas en este área del cuello, con estas lesiones muy grandes, nodulares, y, o incluso gomosas, ¿verdad? Como en la otra, pero incluso que se pueden confundir fácilmente. Yo diría, cuando veo un paciente a la derecha, pues digo, puede ser un linfoma, ¿verdad? Lo que trae la piel está infiltrada, acuérdense de la palabra infiltración, como llena, ¿correcto? Y pues esto requiere estudio, no de inicio vas a decir, la de la izquierda puede ser una leishmaniasis o puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades requieren siempre estudio, no de inicio tenemos un diagnóstico bien preciso. Aquí tenemos otros casos y vemos cómo la distribución luposa está en la cara, pero también puede afectar al cuello, como vimos, o en otros lados, ¿verdad? En las manos también puede dar problema, pero casi todas las diapositivas que vimos está en la cara. Entonces, vean ustedes qué diferentes formas nos dan en las diapositivas de su izquierda. Bueno, pues vemos una placa ahí que incluso parecería una lupus o una lepra tuberculoides, igualita a una lepra tuberculoide, y dice, ay, lepra tuberculoide. Ah, bueno, pues vamos a hacerle estudios porque pues esto es diferente el problema. Y acá abajo vemos una lesión que parece muy agriforme, no tan clara, entonces no siempre es fácil el diagnóstico en estos casos. Entonces, la tuberculosis luposa puede tener un origen endógeno, o sea que ya tiene una tuberculosis previa en otro lado, en otro órgano, o exógeno, también puede ser así. Entonces, esta tiene de las dos formas. Es habitada, o sea, encontramos al bacilo si lo buscamos, y es normoérgica. Su reacción al PPD va a ser normal. Perdón. Ok, pues vemos aquí claramente los dibujos que se tenían, incluso había hospitales para este tipo de enfermos en la antigüedad. Aquí lo que mencionaban las nudosidades, aparentemente que son nudosidades, las palpa uno y parecen nudosidades, pero por eso también es bueno llamarles nódulos, en un sentido de que este problema se confunde mucho con las nudosidades, con un eritema nudoso, y, y esta forma de tuberculosis es la tuberculosis nodular profunda, por eso parecen nudosidades, y ese es a veces la duda de cómo llamarlas, ¿verdad? Pero bueno, incluso puede tener las dos cosas, nudosidades y nódulos, para acabarla de amolar. Cuando hay esto, siempre es necesario buscar la patología correctamente. La nudosidad va a tener, si tomamos una biopsia, las biopsias en estas lesiones profundas, pues tienen que ser hasta tejido celular subcutáneo. Y si tomamos una biopsia y el patólogo nos reporta que hay una paniculitis, es una nudosidad. Pero si nos reporta que hay un granuloma tuberculoide, es tuberculosis nodular profunda, que también se puede ulcerar y se le llama tipo Hutchinson. Aquí vemos en estos dos casos, ¿verdad? Esta es una de las tuberculosis difíciles. ¿Por qué? Porque no encontramos bacilo. ¿Pero cómo es eso? Bueno, pues por eso se llama tuberculosis nodular profunda. Y vean ustedes, son exactamente la misma topografía del eritema nudoso. Pero aquí
paciente va a tener una hipersensibilidad y va a dar un PPD muy grande a lo que puede ser un PPD pequeñito de 5 milímetros, de 1 centímetro, a tener una reacción muy intensa. ¿Por qué? Porque tiene una reacción muy intensa hacia el bacilo. Entonces, no habitada, no vamos a encontrar bacilo, y es difícil a veces demostrar esto cuando nos tienen que dar el tratamiento, porque es gratuito el tratamiento de la tuberculosis, y es hiperérgica. Y hemos tenido casos así de las que de las que he visto más frecuentes esta. Ninguna otra más que esta. Entonces se les da el tratamiento y responden muy bien. Estos pacientes, ¿por qué? Porque incluso, pues como hubiera habido pocos bacilos por ahí, está dando la reacción inmunológica y por eso también en ocasiones, si vemos algún libro o algún texto norteamericano, van a decir que el eritema endurado de Bacin, así se llama también, pues puede ser por otras causas. No obstante, en nuestro México generalmente, obviamente, es causado por el bacilo tuberculoso, pero y que nos va a dar este tipo de lesiones. Entonces, esta tuberculosis, recuérdenla bien, porque se va a parecer mucho a las nudosidades. Y otra que es mucho menos frecuente y de la misma característica es la nódulo-necrótica, también llamada papulonecrótica. Vean ustedes estas lesiones que parecen, las de abajo parecen una vasculitis. Entonces dice, ay, eso trae una vasculitis, trae un problema serio, pero entonces tomamos la biopsia y vemos que no es que los vasos están bien, sino que hay granulomas. Ahí son granulomas tuberculoides. Igual, este es un caso de una tuberculosis no habitada hiperérgica que es mucho menos frecuente que las otras, ¿correcto? Pero de todos modos las traigo porque pues las pueden leer en el libro y va a ser un poquito diferente. Y esta última que vamos a ver el día de las formas de tuberculosis son unas que han aparecido últimamente, ha habido algunos casos, antes había quedado un tanto olvidada, pero vemos estas papulitas que dijera la maestra Rodríguez, son nodulitos porque no desaparecen, y estas lesiones pues como parecían un acné, dice, tiene acné, pero es que tienen las mismas y no se convierten ni en pústula, ni tienen comedones, pues son lesioncitas ahí que están. Entonces hay que buscarle también y se llaman tuberculitis nodulares de la cara. Todas las lesiones o todas las formas clínicas que no encontramos el bacilo tuberculosis se llaman tuberculides, como que fueran a distancia de donde está el bacilo, ¿correcto? Porque a lo mejor no está directamente en la piel y se forman estos granulomitas contra el bacilo, ¿verdad? El bacilo que el organismo lo ataca perfectamente bien. Entonces, se llaman tuberculitis nodulares de la cara y se tratan igual que una tuberculosis. Por eso tenemos que hacer el diagnóstico y el diagnóstico se hace mediante, obviamente, si hay una lesión muy intensa, pues unos rayos X nos vienen bien. La biopsia es obligada, el Sil-Nielsen es obligado, la técnica de tinción de Sil-Nielsen, pues para ver el ácido bacilo resistente, va a haber en las habitadas, en las no habitadas, nada más vamos a ver el granuloma tuberculoide característico, y en las no habitadas no lo vamos a ver. Y tenemos la reacción del PPD, que es tuberculina, que hay veces que no la encontramos en la comunidad o en la ciudad, y a veces se nos dificulta un poquito, pero sí, últimamente hemos tenido suerte de que sí la hemos encontrado, y la respuesta normal es esta. Si recordamos, le retrasamos tantito a la de las tuberculitis, la reacción es mucho más intensa en las tuberculitis. ¿Por qué? Pues porque hay anticuerpos contra el bacilo con más intensidad. En cambio aquí, pues
ve el PPD normal, que se vea a las 48 horas, a las 72 horas, ya está bien formado y podemos decir que nos ayuda al diagnóstico. ¿Por qué no más nos ayuda? Porque alguien puede tener un PPD positivo si tuvo en contacto con el bacilo y, y todavía tiene anticuerpos, pues puede tener el PPD positivo y no ser una tuberculosis. Es todo en conjunto y si no, pues tenemos los PCR. El PCR nos ayuda más a ser más precisos, ¿verdad? Pero es importante saber que tenemos pautas para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico de primer contacto? Pues saber que existe esto y saber que se pueden confundir con otras cosas y que saber que se tiene que estudiar. Entonces, sí son enfermedades que la mayoría pues tienen que ser canalizadas al especialista, ¿verdad? O por lo menos tener en cuenta como diagnóstico diferencial a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque es todavía un problema que existe en nuestro medio, sobre todo en otras formas como la pulmonar, como la miliar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta como tal, un diagnóstico y ver qué puede ser, ¿verdad? La tuberculosis. Aquí tenemos el granuloma tuberculoide, el Nielsen positivo, por aquí hay algunos bacilitos. Si fuera lepra, esto estaría lleno de bacilos, pero en la tuberculosis, pues sí se alcanzan a ver los los bacilos ácido alcohol resistentes y el granuloma típico tuberculoide con la célula gigante tipo Langhans y células epiteloides alrededor, ¿correcto? Entonces, sí, cuando vemos algo así en nuestro quehacer de diario, pues uno de los diagnósticos que tenemos que pensar es la tuberculosis, no tanto es investigar como tal. Y luego, bueno, pues acordarse, no voy a hablar de tratamiento, es el mismo tratamiento que se les da a los pacientes con tuberculosis pulmonar, por lo tanto, pues lo van a ver en neumo o en infecto de adultos, entonces tenemos que tener en cuenta que es el mismo tratamiento, no lo voy a repetir y por eso ahorramos tiempo en eso. No obstante, también hay otras formas de tuberculosis y además hay otras micobacterias que son atípicas, como el avium, como el marinum, que dan lesiones que también son bien difíciles del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, nada más como diagnósticos extras. Este cuadrito que trae el libro de Saúl nos habla de la primera infección, que es excepcional porque también puede haber una preinfección o también puede haber una tuberculosis de tipo luposo por la vacuna BCG. Esto también es importante tenerlo, incluso viene en la clasificación que trae el libro de Arenas. Reinfección excepcional, endógena o exógena. Uh-huh. Y aquí vienen algunas de las tuberculosis. Aquí habla también de la ulcerosa, de la miliar aguda, y también habla de la micronodular o liquenoide, que se llamaba el líquen de los escrofulosos. El líquen es una serie bueno, es una enfermedad que tiene también muchas manifestaciones, la vamos a ver cuando veamos después de psoriasis, vemos el líquen plano, que es mucho más frecuente que esto, pero que da un tipo de lesiones a veces como pequeñitas, que llamamos liquenitidus, y que son igualitas a esto. Nada más que si tomamos biopsia, el otro es una papulita, es la diferencia importante, y aquí pues no sabemos si es un nódulo o una pápula, pues es una papulita que va a tener un infiltrado especial, muy características histológicas especiales, pero si es una tuberculosis, van a ser granulomas tuberculoides. Entonces, ahí está la clave de diagnóstico, porque de inicio a veces no lo tenemos claro. Entonces, yo he visto tuberculosis micronodular y créanme que a veces son igualitas, entonces yo pienso en eso, obviamente, pero porque las he visto y porque me lo enseñaron, pero a veces es muy difícil el diagnóstico. La clasificación que trae el libro de Arenas es más complicada, pero la pongo.
¿correcto? Aquí viene, por ejemplo, de la verrugosa es el tuberculosis anatómico, la TB verrugosa, y te viene una ulcerosa, la úlcera vegetante, la miliar. Entonces, son una clasificación un poquito más extensa, la ulcerosa, las tuberculosis de la cara, la micronodular, que se pudiera decir pues como el líquen de los escrofulosos, la nodular profunda, el eritema de Bazán, el de Hutchinson es porque está ulcerado simplemente, la nódulo necrótica como tuberculitis. Es cuestión de que lo lean. Mm, ¿Y por qué los libros de Saúl y de Arenas? Porque, bueno, pues porque se han estudiado más casos de tuberculosis cutánea en nuestro México, ¿correcto? Entonces, no es tan frecuente en otros lados y los libros sajones, pues, no los traen como tal, ¿verdad? No, no es tan fácil verlo como tal, es más completo verlos aquí. Y tenemos los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de la colicotiva, pues micosis, osteomelitis, la actinomicosis, que es una actinomicosis, el micetoma, que puede ser actinomicosis o micótico, ya lo vamos a ver en clase, la enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma, la brucelosis, muy rara, la esporotricosis, que la vamos a ver en clase. En cambio, de la verrugosa, pues lesiones verrugosas, como la cromomicrosis, que es la que más se parece. Ya vimos en clase la linfestasis verrugosa, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la linfestasis verrugosa? Pasamos una imagen de un paciente que es rara, pero sí por ahí está. Por ahí de repente anda una persona indigente con su linfestasis verrugosa ahí en el centro. ¿Alguien se acuerda qué es la linfestasis verrugosa? Verrugas virales, porotricosis, ¿alguien se acuerda? Bueno, ¿no se acuerdan? Nadie, 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 nadie. Las erisipelas, que son que cada rato tiene el paciente, pueden dar un problema linfático y que después la piel se hace verrugosa. Pero este es un problema muy edematoso, muy claro. Tenemos la esporotricosis verrugosa, que también puede aparecer como tal, y en la luposa también otra vez la esporotricosis, la leishmaniasis, las carcinomas, la paracoxidomicosis. Entonces, por eso es importante el diagnóstico diferencial. Dijimos que la nodular profunda se puede confundir con el eritema nudoso y con una vasculitis nodular. Entonces, aquí la histopatología nos va a dar el diagnóstico. La nódulo necrótica con el acné, con la foliculitis, con las sífilides, que son lesiones por sífilis, y la micronodular, la finodermia, la keratosis pilar, y yo dijera también el líquen nítidus, ¿verdad? También podemos tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Entonces, para estudiar esto, hagan un cuadrito de las tuberculosis. ¿Qué son? Si están habitadas, no habitadas, si tienen el PPD hiperérgico, y así se les va a facilitar más qué tipo de lesiones tiene, así se les va a facilitar más su aprendizaje, porque si lo quieren aprenderse de memoria, pues no es tan fácil. Entonces hagan el cuadro. Vamos a ver cómo muchas veces los cuadros nos ayudan mucho, puesto que también, por ejemplo, en las parasitosis cutáneas, que son muchas, entonces vamos a hacer un cuadro y nos va a facilitar el aprendizaje. De otra forma, van a batallar para aprendérselos. Entonces, hagan ese cuadro como tarea individual de ustedes, no la pido como para que la entreguen, sino es cuestión de que ustedes lo hagan, no de que yo vea que lo hicieron, sino es responsabilidad de cada quien para el estudio de esto. Si alguien dice, no, pues yo prefiero hacer el estudio de otra forma, bueno, pues es individual. Es una sugerencia importante. Preguntas antes de pasarnos al otro. Doctor, para
El examen, ¿qué clasificación va a tomar en cuenta? ¿La del Arenas? No me voy a inclinar más hacia lo de Saúl, quizá. A las formas que vimos. O sea, las formas que vimos clínicamente son las que quiero que sepan ustedes. Ujú. Un poquito más, porque son las más frecuentes. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Doctor, mencionó una tuberculosis que es causada por una vacuna. ¿Me la podría repetir? El BCG. Por la BCG puede evolucionar a un complejo primario tuberculoso. Una BCGitis se llama, no es la BCGitis, la BCGitis es una inflamación. Es una tuberculosis como luposa, pero por BCG es rara, muy rara. O sea, el bacilo, son bacilos atenuados, los del el bacilo de Calmel-Guerin, son bacilos, o sea, es el BCG. Es atenuado, pero en algún paciente puede ocasionar algo local. Y entonces da una tuberculosis y requiere tratamiento contra la tuberculosis como tal. Pero es muy rara. Es por la BCG, o sea, la vacuna de la tuberculosis, la tuberculitis, la que se aplica en los niños pequeños o que para evitar tuberculosis, no tanto pulmonar, sino evita tuberculosis más extensas. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por eso hagan el cuadro. Eso es la pregunta del examen. ¿Qué va a venir en el examen? No, pues quién sabe qué va a venir en el examen, pero haciendo el cuadro van a ustedes hacer una forma de estudio mejor. ¿Ok? Bueno. La otra enfermedad que vamos a ver es la lepra. ¿Y por qué estudiamos la lepra? Bueno, porque pues la lepra ha sido una enfermedad importante histórica. Tiene muchos aspectos esta enfermedad, desde la epidemiología hasta la historia. La historia es muy, muy larga. Podemos dar toda una plática de pura historia de la lepra, ya la hemos dado. Entonces, es una enfermedad que todavía existe en el mundo, que puede existir en nuestro medio, aunque aparentemente, según la OMS, que hay lepra como tal en un caso por 10.000 habitantes. Si hay un caso por 10.000 habitantes, pues hay una incidencia importante de lepra. Y en México, pues ya la incidencia ha sido de menos de 10.000, de 1 por 10.000 habitantes. Entonces, y eso ha sido en los últimos años, casi al final del siglo pasado y el principios de este siglo, pues ha sido con menos frecuencia los pacientes de lepra. Pero no hay que olvidar esta enfermedad. Es una enfermedad de estudio muy importante, muy, muy especial, diferente a muchos otros padecimientos. Y aparte que tiene un estigma muy importante. Todavía hablar de lepra es hablar de estigma con los pacientes o con todo, ¿verdad? Entonces se sigue hablando de esta enfermedad como tal. Hay países como Brasil, que tiene mucha lepra todavía, y la India y algunos países africanos que tienen mucha lepra como tal. Pero vamos a hablar de lo más importante de esta enfermedad, y de cómo se puede diagnosticar, cómo el médico de primer contacto nos puede ayudar al diagnóstico de la enfermedad. También como existe la tuberculosis, el tratamiento para la lepra es gratuito, lo manda la OMS. Entonces, eso no tiene que impedir que el paciente sea visto en la Secretaría de Salud y que sea tratado como tal. Entonces, por eso un médico o un pasante que está en el servicio social y pueda descubrir un caso de inicio de esto es muy importante para
poder tratar adecuadamente y pronto al paciente. Entonces decimos que hay mucha historia y no nada más se relata desde Levítico en la historia, en la Biblia, sino desde los Vedas. La lepra data de los 3000 años antes de Cristo. O sea, en la India hay escritos sobre la misma. Entonces, pues es una enfermedad histórica importante. No vamos a hablar mucho de historia, al menos de todo esto, porque sí es muy largo. Entonces, la lepra tiene como principal manifestación en la piel y en los nervios periféricos, nunca en el sistema nervioso central, y puede afectar a cualquier otro órgano. Entonces, es una enfermedad sistémica en general. Es una enfermedad que por eso, bueno, pues, y que porque deja discapacidades, y es el problema importante de salud pública, que deje discapacidades al paciente. Entonces, las discapacidades son lo que tenemos que evitar para dar el tratamiento adecuado. Todas las manifestaciones que vamos a ver, entonces, son en piel, principalmente en el sistema nervioso periférico, y lo demás, bueno, los otros órganos que pueden estar afectados se hace con el tiempo y en cierto tipo de enfermos de lepra. Bueno, el bacilo de Hansen, descubierto en el siglo XIX por Hansen, antes que Koch describiera el bacilo de la tuberculosis, pues Hansen ya había descrito o descubierto el bacilo de la lepra, ¿verdad? Por eso se llama bacilo de Hansen. Y a la lepra, por ejemplo, en Brasil se le llama hanseníasis, no se le llama lepra, con fines aparentemente de no estigmatizar al paciente, ¿verdad? Bueno, pero pues hablar de un enfermo de lepra, pues no tendría que tener una estigmatización siempre y cuando se explique perfectamente la enfermedad. Este bacilo que mide de 1 por 8 micras, que crece, en el organismo se reproduce mucho, que los enfermos con lepra lepromatosa, por ejemplo, tienen una cantidad impresionante de bacilos, pero que no es tan infectante como, por ejemplo, el de la tuberculosis. Si fuera bacilo de tuberculosis con la intensidad de que se reproduce este bacilo, el paciente moriría rápidamente, ¿correcto? Porque la cantidad de bacilos que se ven en un paciente de lepra son muchos, ¿verdad? En los pacientes que tienen múltiples bacilos, obviamente. Y no es hasta después, a principios del siglo, que este personaje Shang describe un nuevo tipo de microbacterium, y esto lo hace genéticamente, y es el Microbacterium lepromatosis, así llamado, y sobre todo ha sido estudiado mucho en pacientes de aquí de México. Entonces, en pacientes de lepra lepromatosa difusa, se encuentra este otro bacilo. ¿Cómo se adquiere el bacilo? Pues de contacto íntimo de persona a persona, y que tienen genéticamente predisposición. Y eso se habla nada más de un pequeño porcentaje de la población. El 10% de la población puede ser infectado de lepra, y por eso no es tan contagiosa como antes se creía. Es muy poco contagiosa. Y se requiere ese contacto íntimo y prolongado, o sea, no nomás así como el COVID pasaste y sobre todo la variedad que estamos viviendo, la Omicron, que se supone que es más contagiosa que el sarampión, que era la más contagiosa de todas, pues esta es muy poco contagiosa. Y se habla que, por ejemplo, si el papá tiene lepra, pues genéticamente el 25% de los hijos puede tener más o menos la enfermedad y el otro no. Y si los papás tienen ambos, son enfermos de lepra, pues el 50% de los hijos puede tener la enfermedad. Esta clasificación es la que viene sobre todo en el libro de Arenas. Hay una clasificación más de espectro inmunológico en el libro de Saúl, la que da Ridley y Joplin en los años 60 del siglo pasado, que son ingleses que estudiaron la lepra, sobre todo por la relación que
tienen con el país de la India. Bueno, aquí el libro de Arenas nos da esta imagen, pero voy a pasarla a otra que se entiende mucho mejor. Una ideada por la doctora Obdulia Rodríguez, lepróloga mexicana, que ya hablé un poquito de ella con lo de la tuberculosis, y que nos habla de cómo está el esquema de la clasificación. ¿Y de qué se refiere esta clasificación? Pues a la lepra de primer contacto, que es la letra I de ahí arriba, y lo nombramos como indeterminada o incaracterística. Estos pacientes es el inicio de la enfermedad, y cuando son descubiertos, pues no, ni se les da tratamiento, nunca va a quedar con ninguna secuela. Entonces, la letra I que está hacia arriba, los que ven el puntero, pues la que estoy señalando, y hacia abajo tenemos dos campos importantes, lo que está de rojo y lo que está de azul. Los que está de rojo son los enfermos que tienen enfermedad progresiva e infectante, que es lo que va a darnos la lepra llamada lepromatosa. Por eso tiene la letra L. Si vemos el anterior, pues la letra LL o la letra L del tipo lepromatoso. Los casos indeterminados como están aquí, que van a un lado hacia el otro, y los casos de intermedios, que son los dimorfos o los borderline, que van a irse hacia el lado lepromatoso, el lado tuberculoide, perdón. Y entonces vemos que estos enfermos, que son casos intermedios, en México tienen mayor facilidad de irse a la lepromatosa, pero en otros países más hacia el lado tuberculoide, como sucede en la India. Entonces, pero volvemos a nuestro diagrama, en que decíamos que está un poquito más correcto, y ahorita les digo por qué. Los casos indeterminados pueden irse a unos casos intermedios, que son los dimorfos, pero también se pueden ir a los tuberculoides o al lepromatoso. Entonces, el indeterminado todavía no sabemos a dónde va a ir. Se puede saber de una forma de diagnóstico, pero bueno, incluso como ahorita ni siquiera la hay en México, en una prueba no la vamos a nombrar, pero no importa. Ahorita lo importante es que entiendan de que la lepra generalmente empieza como un caso indeterminado, y que de repente, si su inmunidad es deficiente, se va a ir al lado lepromatoso, y si es eficiente nos va a dar una lepra tuberculoide. Pero hay dos casos que no provienen de un indeterminado. La lepra lepromatosa difusa, pura y primitiva, que es descrita en México en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, correcto, y que nada más existe en México, casi prácticamente. Se han escrito casos en Costa Rica y en algún otro lado, pero por eso también Shan describe esto, en su bacilo lo encuentra en estos pacientes. Y los casos tuberculoides infantil, que es el caso más benigno de la lepra, que cura sola, y que no proviene generalmente de un caso indeterminado. Entonces, si vemos el recuadro que viene de un color y de otro, que son moraditos y verdecitos, hablamos de que los enfermos lepromatosos y los dimorfos son multibacilares, o sea, que pueden infectar y pueden tener sus bacilos. Y los verdes, aunque en los casos indeterminados pudieran tener también bacilos, no obstante, si ya encuentras bacilos, pues ya no es indeterminado, más bien es un caso lepromatoso inicial.
No tienen los bacilos, ya no encuentras bacilos, obviamente va a tener manifestaciones, por eso hay que clasificarlos. Y son los azules, que son los tuberculoides infantil y los tuberculoides como tal polar, ¿verdad? Entonces, estos no se pueden transformar, los lepromatosos como tal final, nunca se van a poder irse al polo tuberculoide, ni el tuberculoide va a irse al polo lepromatoso. Y por eso existen los dimorfos que sí pueden irse para un lado o para el otro, dependiendo de su reacción inmunitaria. Un poquito confuso, o mucho confuso. Entonces, acá hay una respuesta de anticuerpos y falla inmunidad celular muy importante, por eso no funciona su inmunidad contra el bacilo. Y acá sí hay una inmunidad celular activa, ¿correcto? De este lado, del lado azul, una inmunidad celular activa, del lado rojo, una respuesta de anticuerpos. Sí la tienen, pero hay una falla en la inmunidad celular, que es lo que ayuda a destruir al bacilo. ¿Preguntas? Que vamos a ir viendo como tal cosas a través de esto. Sí, yo tengo una duda. Uh-huh. Es que se me cortó tantito y no escuché si lo dijo o no. ¿Cuál es la diferencia entre la lepra indeterminada y los difusos? La lepra indeterminada son los casos de principio, que la mayoría de los casos vienen como tal. Pero la lepra difusa, hay una que es pura y primitiva, esta no viene, nunca inició como caso indeterminado, inician como lepra lepromatosa difusa, con adormecimiento de manos y pies, ¿verdad? Con una infiltración de toda la piel, y esa es la lepra lepromatosa difusa que llamó la tapí pura y primitiva, ¿correcto? Entonces, y son casos de México, casi exclusivamente. Entonces, por eso lo nombramos como tal. Y los lepra indeterminados son los casos de principios que se pueden ir a cualquier lado, se pueden ir al polo lepromatoso, al difuso, al dimorfo, o borderline, o al tuberculoide, hacia el lado de importante. Si un paciente con una inmunidad se pierde esa inmunidad celular, se le llama degrado. Y si este paciente dimorfo gana inmunidad celular, se le llama reversa. Degrado y reversa. Esto va a ser hacia lo que estamos hablando de polo del tipo dimorfo o borderline. Eso solo pasaría con los pacientes de tipo dimorfo, ¿verdad? O sea, Sí, que el degrado y la reversa, sí. Correcto. Gracias. Si tenemos un paciente que vemos en la consulta, decimos, ¿cuándo es un caso probable de lepra? Pues en toda persona que presenta manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas, con trastorno de la sensibilidad. Entonces siempre va a haber ese binomio en la lepra para el diagnóstico. La lesión más el trastorno de sensibilidad. O bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusas, úlceras o zonas con trastorno de la sensibilidad sin lesión dermatológica. Perdón, aquí está importante, o zonas con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas. Entonces hay veces que se descubre la lepra por simplemente que empieza a tener problemas de sensibilidad del paciente y que puede confundirse con otro tipo de problema neuropático. Ustedes ya vieron neurología, entonces sí vieron muchos trastornos de sensibilidad y casi nunca menciona el neurólogo la lepra. Es un caso probable para que lo tengan bien en cuenta. ¿Cómo diagnosticamos la lepra? Pues la lepra se diagnostica por estas formas, ¿verdad? Claro, hay estudios más especializados, pero principalmente la clínica. Pero a la clínica también tenemos que buscar los bacilos, entonces la bacteriología es importante. La histopatología, obviamente, es muy importante.
Y la inmunología, bueno, pues la forma como estudiamos es la prueba de Mitsuda, que es una intradermorreacción, pero con respuesta celular, y por eso no se ve como en el PPD a los 3 días, sino se ve hasta los 21 días, que es la respuesta más retardada, la respuesta celular. Como ya hay muchos menos enfermos, esta generalmente se sacaba de pacientes con lepra, la lepromenorreacción se podía hacer con lisado de los nódulos de algún paciente de lepra, o también en el único animalito que puede reproducir perfectamente bien la lepra, que es el armadillo de 9 bandas, y eso sobre todo se hace en Carby, Luisiana, y entonces se hace la lepromina de armadillo. Pero como no hay pues esta forma de diagnóstico, pues no la tenemos claramente o casi nunca la tenemos ya en nuestro medio. Antes sí la teníamos, pero actualmente no. Pero sí vamos a hablar de ella. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, las tres principales que tenemos que tener en cuenta son estas. Y generalmente lo que hace para el médico de primer contacto, pues es la clínica, aunque pudiera ser las otras, pero generalmente la clínica y la bacteriología también el paciente del primer contacto la puede mandar a hacer, porque en la Secretaría de Salud se pueden mandar a laboratorios de salud pública y podemos diagnosticar el problema y si puede hacer la biopsia, pues también. Empezamos con la clínica de los casos de inicio, los casos llamados I o indeterminados, ese circulito amarillo en el que veíamos, ¿verdad? Que se puede ir para cualquier lado. ¿Qué sería lo más importante de descubrir a los enfermos? Con esto, si descubrimos a este enfermo, él no va a tener ningún tipo de secuela y va a curar muy rápido. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues estas 4 cosas importantes en la clínica. Manchas hipocrómicas, o sea, de baja intensidad de color, pero que están hipoestésicas. O sea, que tenemos que hacer una exploración neurológica. Ustedes ya saben cómo se hace la exploración neurológica de la sensibilidad. ¿Alguien se acuerda con cómo se puede hacer, con qué se puede hacer? ¿Ya vieron neurología, jóvenes, ustedes? Con el microfilamento. Con microfilamento. Estás en el servicio social y no tienes microfilamento. ¿Con qué lo pudieras hacer? Pues hasta con un lápiz. ¿Con un qué, perdón? Con un lápiz. ¿Con un lápiz? ¿Cómo lo haces con un lápiz? Pues la puntita, Sí. nada más la pasas por encima de Sí. la piel. Ajá. Y podemos encontrar. ¿Con qué también se puede hacer? ¿Alguna idea? Con una hoja de papel. Con una hoja de papel, con una plumita de ave. Encuentras una pluma de gallina también para hacerlo en exploración finita, ¿verdad? Entonces le dice al paciente no tiene que ver, ¿verdad? Tiene que cerrar sus ojitos o voltear para otro lado. También se puede hacer mediante con una aguja hipodérmica de jeringa y, y tocas, haces toca o pica, dependiendo de nada más que hay que picar con mucha suavidad. Entonces le dice al paciente, ¿sientes? Me dice si siente, si le pica o siente que le toca. Y el dorso donde entra la aguja del pivote, al pivote de la jeringa, pues sería tocar. Y si alcanza a sentir el piquetito con el otro, pues también, ¿verdad? O a veces no siente nada y a veces siente poquito. Está hipoestésica. Si es mancha, va a estar hipoestésica. No va a sentir el paciente en esa área. Va a estar alopésica, por ejemplo, si es en el brazo y está medio velludo, pues esa mancha no se le va a ver vello. A veces, pues el paciente es un tanto lampiño como generalmente en nuestra raza mestiza y no va a tener con facilidad mucho vello.
Y entonces a veces no se ve eso. Y es anhidrótica, ahí no, si suda el paciente, ahí no suda. Entonces, una mnemotecnia fácil decimos que es un giote. Giote es cualquier mancha blanca, dice la gente, le llama giote. Ya casi no se oye eso. Ayer lo oí en un paciente, antier, el miércoles lo oí de un paciente que es que le salían giotes, mijito. Ah, bueno, pues son esas manchas blanquecinas que están dormidas, es el giote dormido, que está pelón y está poco sudón, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de descubrir la lepra tubérculo, los casos indeterminados. Con los grupos de casos indeterminados vemos esta mancha hipocrómica, estas manchas hipocrómicas, que decir, bueno, no son acrómicas, serían vitíligo, son hipocrómicas, pues hubo alguna dermatitis previa y deja una mancha así. Bueno, pues eso es igualita, nada más que esta está dormida. Y si hay vello en otros lados y aquí no hay vello, pues está alopésica. Y si tiene sudor, bueno, pues o no, pues simplemente también es anhidrótica. Aquí vemos otra. Aquí se le puso la leptomenorreacción, por eso tiene esta pielecita naranja. Pero aquí tenemos la mancha grande de tipo hipocrómica. Que nació con ella, pues no es eso, porque entonces es un nuevo acrómico o anémico como tal. Entonces es importante. Esas gráficas que me las encontré hace mucho en una revista de promatía, francesa de lepra, pues me gustan porque todavía las tengo y que se entienden perfectamente bien porque son de origen latino las palabras, entonces se entiende, entonces se habla de una lesión plana, de lesiones escasas, de que podemos encontrar del lado izquierdo, podemos encontrar un engrosamiento apenas de un nervio, del nervio cubital, ¿correcto? Pero muy ligeramente engrosado, quizá, sobre todo si este paciente va hacia el lado tuberculoide, se le engruesa más el nervio, pero están como tal, son escasas. Vemos la espalda, pero pueden salir en cualquier otro lado. Es muy raro verlas en cara, en las extremidades y en troncos donde se pueden ver más, y a veces pueden tener ligera elevación. Y en la histopatología encontramos un infiltrado linfocitario perineural. No vamos a encontrar todavía bacilo. Nos vamos al lado rojo, a la lepra infectante. Doctor, Sí. Los casos de lepra indeterminada, las manchas casi siempre van a ser como extensas o grandes, o pueden también ser Sí, chiquitas. pueden ser pequeñas, pero de inicio, pero son generalmente sí las vemos como las que se muestran en las diapositivas, como se muestran más grandecitas, pero pueden ser más pequeñas, ¿ok? Pueden iniciar así, el chiste es que está ahí. Además, tienes que ver qué antecedentes de si es tu comunidad o hubo algún paciente de lepra. Bueno, también eso luego es importante de la instrucción de que se da, pero bueno, eso se va a olvidar. Ustedes acuérdense de eso. Actualmente no sé cómo se lleva el programa, que estaría preguntarle al doctor que ahorita lo lleva, cómo está la situación. El tipo lepromatoso. El tipo lepromatoso es el lado infectante, progresivo y sistémico de la enfermedad, que puede tener lesiones en piel, nervios periféricos, pero también puede tener lesiones a otros órganos. Entonces, hay adormecimiento y anhidrosis de manos y pies. Sobre todo en los casos difusos, pueden tener esto con mayor facilidad, este adormecimiento, y ya no les sudan las manos, se ven la piel seca, entonces se les ve una piel descamativa y seca, que se llama piel ictiosiforme, que se parece
enfermedades genéticas llamadas ictiosis. Hay una pérdida lenta y progresiva de las cejas, pestañas y del vello corporal. Nunca se pierde el cabello, o sea, el pelo en la cabeza no se afecta, pero lo demás sí se afecta. Entonces, pues que le está perdiendo las cejas, que se le está cayendo, se está perdiendo el vello corporal. Bueno, cuando son muy lampiños, pues no se nota tanto, pero cuando no tanto, pues sí se nota más. Puede haber nódulos en las regiones llamadas frías, como en la cara, en los codos, las rodillas. Son regiones llamadas frías. O puede haber infiltración difusa. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuando hablamos de la definición de la infiltración? Siempre lo comparo con un mango turgente, muy llenito, bien jugoso, infiltración difusa. Por eso se llama fase suculenta, así la llamaba el maestro Latapí. Y tiene una fase atrófica, cuando el mango ya se arruga, es una fase atrófica. Cuando está llenito, suculento, porque lo ves de, ay, qué rico mango. Ah, bueno, pues es esa fase como tal. Pero también puede haber rinitis, y esa rinitis es una rinitis sanguinolenta, que no es de catarro o de estornudo, sino más bien de secreción. Y se van haciendo se va ulcerando la nariz, sobre todo el cartílago nasal, se va perdiendo, incluso a veces hasta el hueso, y por eso se cae la nariz. Nódulos corneales, que son difíciles de ver. Puede haber iritis, eridociclitis en el ojo, ¿verdad? Los nódulos laringeos, entonces tienen ronquera, y puede haber pérdidas también de las cuerdas bucales. Afecciona a otros órganos, salvo el sistema nervioso central. Este es respetado por el bacilo, pero el sistema nervioso periférico es el más afectado, y también puede haber problemas en pulmones, en riñones y en intestino, que se dan en pacientes con lepra lepromatosa muy avanzada, afortunadamente. Doctor, Dime. ¿qué partes del cuerpo dijo que en este caso se han denominado como regiones frías? Como que son Los llamados frías, Ajá. pues son la cara, por ejemplo, en la nariz, en las orejas, los pómulos, las rodillas, los codos, son las llamadas frías. Entonces vamos a ver, esta es una piel ictiosiforme, muy seca. Y hay en ocasiones, en los pacientes de lepra lepromatosa no se describe mucho, pero siempre hay un edema. Ahí, como ven ustedes en los tobillos de este paciente, hay un edema importante. Y arriba, como ven, esa piel ictiosiforme. Si ven imágenes de una ictiosis de tipo genético, van a ver cómo esta piel se parece mucho a esa, como una piel seca. ¿Por qué? Porque se dañan las glándulas sudoríparas, ecrinas. Entonces no suda bien el paciente y se vuelve seca. Acordarse de las funciones de la piel. Por ejemplo, aquí vemos a este paciente con pequeños nódulos un tanto aplanados, con afección ya al párpado, por ya afección neural, ¿verdad? Entonces ya empieza a tener el paciente un problema para abrir completamente el párpado, porque ya hay una afección neural. Y estos nódulos no son muy característicos, son un tanto aplanados. Este paciente sí tiene una fascismal leonina, como llaman como tal, y obviamente vemos las fotografías en la internet de fases leonina, pues son una fase con muchos nódulos especiales, pero bueno, pues les traigo pacientes de aquí de México, donde vemos estos nódulos muy importantes, grandes, y ya la pérdida de las cejas, ¿correcto? La barba no tanto se pierde ni lo que es el bigote, pero bueno, pues también depende de qué tanta barba o qué tanto bigote tendría el paciente antes del problema. Las orejas son afectadas. Ahorita vamos a ver más
como tal. Estos son los casos difusos, como el mango llenito, ¿se acuerdan? Del mango suculento, pues esta es una fase suculenta, donde ya no hay, este es un paciente de lepra lepromatosa difusa. Vemos cómo no hay cejas, no hay pestañas. Se les cae, porque es infiltración de la piel de los linfocitos. Y bueno, aquí tenemos fotos históricas de un paciente noruego. Hansen era noruego. Entonces, fíjense dónde estamos hablando de lepra. En la historia no es Noruega para nada, es tropical, y este era un leprosario de Noruega. Seguimos viendo pacientitos, un pequeño nodulito que parecería un evo aquí en la nariz. El pabellón de la oreja, digo, el óvulo de la oreja está alargado, como un tanto atrófico, y tiene un pequeño nódulo arriba en el hélix, en la parte superior. Aquí este paciente tiene un nódulo en la área de la ceja y ya no hay, y hay pérdida de la cola de la ceja. No todas las pérdidas de la cola de la ceja es lepra. Si son pacientes y ves a toda la familia con lo mismo, bueno, pues es que tiene poca ceja, hereditaria. Así me mandaron algún paciente una vez, qué bueno que lo manden, porque se acordaron, un pasante, pues lo que pasa es que no tenía lepra, obviamente, el paciente, sino la paciente era una pacientita, y obviamente toda su familia tenía poca ceja de ese lado, ¿verdad? Y aquí Doctor, vemos, nada más déjame explicar la última y ahorita me preguntas. Vemos la nariz como un tanto caída a la punta porque ya ha tenido rinitis el paciente. Ahora sí puedes preguntarme. por ejemplo, cuando sale, bueno, cuando tienes acné, también hay pérdida, o sea, me he fijado que, por ejemplo, a mí me sale una espinilla en donde hay no sé, Folículo. la ceja y también se pierde Sí, se pierde, pero es por la lesión inflamatoria, ¿verdad? La lesión inflamatoria, pero es un proceso inflamatorio. El acné es una enfermedad inflamatoria. Entonces, por lo tanto, ves la inflamación y le duele al paciente en esa área y se le cae un poquito la ceja, pero no hay pérdida de sensibilidad en ningún lado y no es como esto, pero sí es clara tu observación y es buena, porque muchas cosas pueden hacer que se caiga. También un absceso, de cualquier tipo, se le cae el vello. Ujú. Pero es conjunto de todo, ¿correcto? No nomás de una cosa. Sí, no nomás porque tiene las cejas, que tiene pocas cejas es lepra, no, tienes que buscarle. Tiene que tener más datos. Qué bueno que preguntas. Estos dos son dos hermanos de aquí de aquí del estado, ¿verdad? Pues muchos de los pacientes que traigo son de aquí del estado. Vemos cómo tiene los nodulitos, cómo ya no tiene muchas cejas ni muchas pestañas, pero son pacientes que pues desgraciadamente se describen se descubren cuando ya tienen más problema. Obviamente, si no hay un proceso muy severo, vuelven a recuperar las cejas y las pestañas. La hermana pues también no tiene la fasis, pero ya también tenía pérdida de cejas, un tanto menos de pestañas. Entonces son pacientes de lepra lepromatosa. Este otro paciente que se descubre con lepra indeterminada, porque el papá tenía también lepra lepromatosa, una hermana también lepra indeterminada, y entonces se descubre hace tiempo, se le da su tratamiento, se va a Estados Unidos, al sueño americano, deja el tratamiento y regresa así, con lepra lepromatosa, ya su nariz prácticamente destruida, no hay cejas ni pestañas, tenía nódulos laringeos prácticamente, el otorrino se admiró de que ya casi no tenía cuerdas bucales, estaba ronco, pero se alcanzaba a hablar. Nódulos en muchos lados, vean los nódulos que presentaba el paciente, una piel muy seca, ¿correcto? Entonces, esos son pacientes
de lepra lepromatosa. Pacientes de lepra lepromatosa difusa en la fase suculenta, que decía la TAPI, la fase de infiltración difusa, y en la fase atrófica, como esta paciente que no se atendía porque venía de Michoacán, aunque era de aquí, se casó se casó allá, tenía nada más a su esposo, el esposo no tenía lepra, se murió de otra cosa, y se vino a vivir aquí, pero ya tenía destrucción de la nariz por completo y la piel ya arrugadita. Después muere por un carcinoma, un cáncer de cervicuterino. Otra paciente, ya la habíamos pasado, con lepra lepromatosa difusa, bien llenita en la fase suculenta. Otra de nuestras pacientes también con una fase ya más atrófica, también con lepra lepromatosa difusa, con pérdidas de cejas y pestañas. Y esta imagen del Dr. House que decía que esta paciente que para nada tenía lepra lepromatosa difusa. Si por ahí ven un capítulo del Dr. House, que ya es viejita la serie, pero bueno, cuando estaban niños ustedes a lo mejor por ahí está, y por ahí a lo mejor hay algún capítulo en YouTube o en algún lado, que siempre buscaban los diagnósticos más especiales. Dime. Hay que poner el capítulo en la siguiente clase. Por cierto, les tengo que preguntar de lo que hayan visto, que les dejé de tarea de que vieran qué, que se me olvida y ustedes ni se acuerdan, o no quieren decir. La biopsia de piel, muy bien, les tengo que preguntar eso. Este paciente que venía del estado de Jalisco, con estas lesiones, estas placas cobrizas, ¿se acuerdan lo que eran placas rojas o cobrizas, o manchas pigmentadas? Pues tiene estas placas cobrizas. Que vean ustedes si tiene apenas un poquito de pérdida de ceja, un poquito infiltrado el pabellón auricular. Este es un paciente, en el espectro inmunológico de la lepra, no nomás existe el dimorfo como tal, sino hay variedad de dimorfos, y hay lepras subpolares, o sea que son dimorfos que están un poquito antes de lo que llegan a ser nodulares y difusos. Pues también son variedades importantes, entonces como un tanto dimorfo, pero este era llamamos LS, un subpolar lepromatoso, y vean ustedes las lesiones que tiene, y obviamente tenía hiposensibilidad importante, y pues es una lepra subpolar que llamaban antes así como que de formas especiales de placas infiltradas, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto a este paciente con la piel ictiosiforme, vean ustedes cómo la piel más hacia arriba también la piel muy seca, es extremada seca en un paciente de lepra lepromatosa difusa. Y aquí el resumen de la lepra lepromatosa como tal, y vemos los nódulos, la infiltración difusa, la pérdida de las pestañas, las lesiones oculares, la nariz en silla de montar, y la infiltración, puede ser la infiltración o los nódulos que se pueden ver en histopatología con bacilos. Siempre va a haber bacilos en estos pacientes de lepra lepromatosa. Nos vamos al otro lado, al lado que aparentemente, al lado no infeccioso ni tan progresivo. ¿Pero por qué tenemos que tratar a estos pacientes? Porque van a tener una afección neurológica más importante, más rápida que los pacientes de lepra lepromatosa. Los pacientes de lepra lepromatosa, sus parálisis, sus lesiones son bilaterales. Aquí van a ser unilaterales y van a ser mucho más rápido. Y si no los tratamos a tiempo, estos van a tener parálisis. Y por eso es importante el descubrimiento de esos pacientes. El lepra tuberculoide no nos va a infectar, no va a tener ningún paciente. ¿Pero qué? Los linfocitos T atacan al nervio y rápidamente, y si envuelven al nervio rápidamente los linfocitos T, pues van a causar daño neural y por lo tanto parálisis. Entonces se describen con nódulos agrupados en placas infiltradas, alguien diría pápulas porque son pequeñitos, escamosas, anulares, o sea, con forma de anillo, circulares o ovales, figuradas como una figurita,
asimétricas y escasas. Ese sería el tipo tuberculoide clásico. Y hay anestesia. Lo otro había hipoestesia. Aquí ya hay anestesia unilateral de extremidades. Por eso es tan importante descubrirlos a tiempo, para que esto no quede permanente, la anestesia. Esta es la lepra tuberculoide infantil. Vemos dos casos, uno que prácticamente el nódulo lo tenía aquí en la barbilla, y acá también, que son los pacientes con más son los más benignos, ya es raro verlos, ¿verdad? Yo vi este de arriba, el de abajo no, es fotografía de por ahí de la internet. Y curan solos, eso sí, no requieren ningún tratamiento ni nada. Aquí vemos lesiones, la de arriba, cómo son los nódulos agrupados, pequeñitos, como papulitas para otros, en esta forma un tanto figurada. Este de abajo con más escama, este es un BT, o sea que ya muy cercano por eso tiene muchas lesiones, pero son estas lesiones un tanto anulares o circulares, como lo estamos mencionando, pero con anestesia unilateral de las extremidades. Lesiones más bien escasas, y ya cuando vemos muchas, pues ya es un tanto más dimorfo. Y el problema que cause parálisis. ¿Es una parálisis de qué nervio? ¿Ya vieron neuro? Y si no, regresen. ¿Del cubital? Del cubital, que es el que se afecta más en la lepra. Pero también puede estar afectado el radial, el mediano, el ciático propio externo, y obviamente los faciales, ¿verdad? Importante. Y rápidamente el resumen de esta lepra, que es la tuberculoides polar, que la llaman los franceses, o sea, llamado así, tuberculoides polar, que está en el polo tuberculoide, y vemos las lesiones que son figuradas, que son anulares, con una depresión más central, escasas, y con un importante engrosamiento del nervio cubital, si lo buscamos. En cambio, en la lepromatosa son los dos y son no tan gruesos, ¿verdad? Y hay hipoestesia y aquí hay anestesia, empieza a tener anestesia el paciente, malo, porque puede quedar y empieza la parálisis, malo. Imágenes de dibujos en los libros del siglo XIX. Casos dimorfos. Son los casos de intermedios. Son los casos que pueden variar a un lado o al otro, quedarse como dimorfos también. Son los casos que provienen de casos indeterminados siempre. Y después vienen que pueden tener una respuesta celular buena o mala, o una respuesta más de tipo de anticuerpos, si van al lado del lepromatoso, y con respuesta celular mala. Y si van al lado tuberculoide, pues más respuesta celular. Y estos son los que a veces son un poquito más difíciles de diagnosticar, porque las lesiones son múltiples y pueden simular cualquier otra dermatosis, pero acuérdense, siempre el binomio lepra es piel y nervios periféricos. Placas infiltradas no edematosas, o sea, como si fueran nodulares, pero como edema, con edema. Circulares o anulares con bordes difusos e internos o internos netos, abundantes, y tienden a la simetría. O sea, tienden a ser simétricas cuando están en el mero polo inicial, o sea, en el mero centro del espectro. Vemos ahí una placa, vemos otras como son, si son muy anulares, como que van más al polo tuberculoide. Si son más infiltradas, van más hacia el polo lepromatoso. Aquí vemos un acercamiento de una lesión muy parecida a la tuberculoide, como vimos, pero si son múltiples, pues ya es más bien dimorfo. Vemos este paciente con estas lesiones como concéntricas, incluso como algunas tiñas se ven así,
Obviamente no tienen prurito los pacientes. En los pacientes de lepra es muy raro que encontremos prurito, más bien adormecimiento en las lesiones. Por ejemplo, los pacientes con lepra lepromatosa nodular, pues si haces más bien la hipostesia son en las extremidades y no en las lesiones. En cambio, en los pacientes con lepra tuberculoide siempre va a haber anestesia o hipostesia en las lesiones. Más dimorfos, vemos, por eso son tan difíciles en ocasiones, porque vemos diferentes fotografías de estas lesiones que parecen unas psoriasiformes, parecen psoriasis, pero obviamente también tienen, la psoriasis no tiene trastorno de la sensibilidad. Si ves esto, dices, ¡ay, es una psoriasis! Ah, bueno, pues no. En este otro creían que era una reacción medicamentosa, que pues no, para nada. En el lado izquierdo arriba, era un paciente que nos llegó porque le habían diagnosticado una reacción medicamentosa. No tenía para nada prurito, ni había tenido antecedentes de algún medicamento, y ya tenía tiempo con esto, entonces como que, como que no iba con el diagnóstico. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces es difícil los diagnósticos y lo importante es que llegue con uno y lo podamos diagnosticar adecuadamente. Estas lesiones muy especiales son fotografías de un atlas filipino. En Filipinas había mucha lepra, o hay lepra todavía, y entonces, como están muy especiales, ¿no? Nunca vistas aquí. Yo nunca he visto este tipo de lesiones tan infiltradas, tan duras. Y otra importante que se ve como si fuera una tuberculosis si no tuviera en muchos lados. El resumen de la borderline o lepra interpolar también se le llama, o dimorfa. Aquí en México llamamos más bien dimorfa. Si la ven en inglés la van a ver como borderline, o acá también en francés, o interpolar, porque está entre los dos polos, entre el polo tuberculoide y el polo lepromatoso, y vemos cómo son lesiones anulares, bien entendiendo la simetría cuando es en el mero centro. Si hay engrosamiento de los dos nerviosillos cubitales y se va degradando. Si las lesiones empiezan a ser más asimétricas, pues vamos a ver que al paciente puede irse más bien al polo tuberculoide, y si son sobre todo lesiones con el centro deprimido. Cuando están más llenitas, más hacia el polo lepromatoso. Bueno, hasta ahí todo sencillo. Son los polos, en estadios intermedios. Ya más o menos vivimos las diferencias clínicas, pero y el paciente generalmente pues vive bien, si no tiene ninguna otra enfermedad, no siente nada, salvo que se quema de repente porque no siente, o los pies se le empiezan a tener, va a tener problemas porque a lo mejor se le mete una piedrita, o los zapatos, la costura le lastiman y no lo va a sentir y va a empezar a tener úlceras. Bueno, generalmente bien, pero de repente hay dos estadios que el paciente empieza a sentirse enfermo. Son reacciones de la lepra, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la más rara, se ve muy poco frecuente, pero es muy importante. Y dan estas lesiones nododematosas porque hay una neuritis severa y se da la parálisis muy rápida, entonces hay que actuar rápido. Es una urgencia médica, una reacción tipo 1 de reversa. Vemos esta paciente de medio, la que tiene el fondo blanco. Esta paciente era esposa de un paciente de lepra lepromatosa y empieza con esta lesión, nodoedematosa, o sea, rojiza, pero no así como una erisipela, no dolorosa, sino más bien dormida. Si hablara, como que hablara un poquito chueco, porque ya empieza a haber parálisis. Si no le damos tratamiento a esto rápido, el paciente le queda con una parálisis. Por eso es importante esta, pero es rara. Pacientes dimorfos que cambian de manera súbita al polo tuberculoide. O sea, su inmunidad celular se activa.
en estos pacientes y por eso tiene esa reacción. La más frecuente es la reacción tipo 2 o también llamada reacción leprosa. Y en su mayoría hay un eritema anudoso. Volvemos con las nudosidades, lesiones rojas y dolorosas, que son profundas. En los pacientes de lepra salen en cualquier lugar, ¿correcto? A diferencia que la mayoría de otros problemas, por ejemplo, de una infección bacteriana en garganta, luego le salen nudosidades al paciente, pues generalmente salen en las piernas y acaso en muslos. Pero en esos pacientes, en cualquier lado, salen las nudosidades. Entonces hay una activación muy importante de complejos inmunes, o sea, los complejos inmunes de la reacción tipo 3 de la clasificación de Helicobacter. Entonces, estos pacientes tienen esto, empiezan a sentir fiebre, tienen mal estado general. El paciente puede haber tenido algún cuadro gripal o alguna infección, a lo mejor un COVID, y después empiezan a tener esto, entonces se reactiva estos complejos inmunes y dan este problema y que pueden llegar a tener problemas más severos, ¿verdad? Entonces, como vasculitis. Y vemos, esto se llama el llamado eritema nudosum leprosum de los sajones, pero también puede haber tipos de manifestaciones. Eritema nudoso, eritema necrosante o eritema polimorfo en la piel. En los pacientes en forma sistémica puede haber orquitis y epidermitis en el caso de los varones. Puede haber iritis e iridociclitis que puede llevar a la ceguera al paciente. Entonces, hay hepatoesplenomegalia. Entonces, es una reacción intensa. Este paciente es un paciente varón, el del lado de la derecha, y que tiene una ginecomastia. También es típico de los pacientes de lepra lepromatosa. Y esto se da en los pacientes de lepra lepromatosa. Reacción inmunológica de complejos autoinmunes. En el eritema necrosante se dan vasculitis importante, entonces hay afección vascular y por eso dan estas manchas petequiales muy importante o muy severas. Esto ya se veía antes, incluso vimos un paciente que murió de esto, de un fenómeno de lucio total casi. Entonces, rarísimo, pero son casos que se veían. Pero estas formas como estelares, como fue una estrellita, que se oprime uno y pues como es una lesión petequial no desaparece, pues es un eritema necrosante, el que se llamó fenómeno de Lucio, porque Lucio, mexicano del siglo XIX, descubre este fenómeno en pacientes con lepra lepromatosa difusa. El que es más infrecuente es el eritema polimorfo, pero lo más importante es que es un problema sistémico y hay que actuar también rápido, no es tan importante en cuestión de parálisis como la otra, pero es más importante porque el paciente se siente bien mal. Entonces, en la lepra, pues lo que tendríamos que evitar es esto, las discapacidades, eso de que se les caiga la piel o que se ve cuánto, pues no tanto así como que se les caiga, pero sí su ulcera. Y que empieza a tener problemas óseos, que se les empieza a hacer chiquitos los huesitos por las lesiones vasculares, entonces se va perdiendo hay una osteolisis importante, entonces van perdiendo el huesito, se van de las extremidades. Vean ustedes las manos de estos dos pacientes. Son pacientes, todos estos son pacientes, eran pacientes de aquí de Aguascalientes. Entonces vemos a este paciente, que incluso estuvo en un leprosario en México cuando todavía existía. Y este paciente que tenía mucho tiempo, y a pesar de que tener esto, era un paciente muy activista, era priista, porque andaba en las campañas del PRI, sabe cuánta cosa. Bueno, pues, y escribía bien, agarraba los utensilios bien, a pesar de tener estas manitas ya sin huesos de los dedos, ¿verdad? O vemos aquí este otro paciente que tenía 2 parálisis también, era campesino.
Y vemos aquí las discapacidades como el mal perforante plantar, como se ve en los casos del diabetes, cómo se ven las osteolisis en los huesos, cómo se van perdiendo con el tiempo los huesitos, lo vemos en la radiografía, y las úlceras que pueden causar este tipo de discapacidad. Y por eso la lepra era un problema de salud pública más importante que fuera infeccioso, sino porque las discapacidades que se presentan. Y estos pacientes con parálisis, ¿verdad? Imagínense este paciente del medio que era albañil. Y entonces el polvito, y obviamente tenía cada rato que ir con el oftalmólogo, ¿verdad? Porque a veces tenía hasta úlceras corneales. Esta parálisis importante facial. Y vemos aquí con las iridociclitis que pueden llegar constantes, que pueden llegar al paciente a la ceguera. Los nódulos corneales, las manos de simio que se llaman por la parálisis ya también que empieza también del mediano, del cubital, puede ser también del radial, pero sobre todo esto. Vean cómo están las eminencias tenar y hipotenar destruidas. En los pacientes con lepra lepromatosa difusa también se va una lesión de interóseos, de musculitos interdigitales y no tienen aducción ni abducción adecuada, las lesiones oculares. Entonces lo que debemos de evitar, imágenes de los libros antiguos, y estos cuadros es muy importante porque habla principalmente de las lesiones neurales. Ahí vemos los nervios que se afectan y también de las secuelas de lepra. Pues ahí los van a tener para verlos en imagen perfectamente y lo pueden estudiar. Todo lo que se presenta, la madarosis, que es la pérdida de las cejas, de las pestañas, perdón, la madarosis, el lagoftalmos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, ya para no decir más de todo lo que ya hemos visto, la orquitis, la epidermitis, la ginecomastia, todas esas consecuencias de los pacientes de lepra. Y los nervios periféricos que más se afectan. Los pacientes pues tienden a tener un pie liso, plano, no tienen arco, pierden el arco del pie, y obviamente tienen una piel muy seca, callosa, que pueden llegar a ulcerarse, como vimos en los casos anteriores, las fotografías anteriores. Dijimos que la leproinmunoreacción es una reacción que puede ser derivada del humano por nódulos. Aquí la hacían en el Instituto Politécnico Nacional, y la del lepromina de armadillo, que se inyecta como si fuera un PPD, pero aquí la respuesta es celular, entonces se ve hasta los 21 días. También se le llama prueba de Mitsuda. Si lo leen así, dicen, ay, ¿cuál es la prueba de Mitsuda? Pues la leproinmunoreacción. Desgraciadamente ya no la tenemos. ¿Y en quién será positiva la leproinmunoreacción? ¿Quién creen? Con lo que hemos visto. A los 21 días se da esta respuesta, es una respuesta celular. ¿A quién serán positivos a la leproinmunoreacción? Se le ponía a los pacientes y eres positivo. ¿En qué tipo de lepra? En la lepromatosa. ¿Por qué? En la tuberculosis. Sí, es cierto, en la tuberculosis, porque hay una reacción celular, ¿verdad? Importante. Entonces, en eso será leproinmunoreacción. Si le hacías a un paciente con lepra indeterminada, leproinmunoreacción, si le positiva, pues ya la hacían. O sea, ya no iba a ser lepromatoso. Si fuera negativa, malo. En un paciente de lepra indeterminada. Entonces, se les hacía también a los contactos. La búsqueda de contactos es muy importante. Recuerden que ¿dónde está la lepra? Pues en la familia, principalmente. La baciloscopía. Se toma en la lepra, en la tuberculosis pulmonar, pues se toma del esputo.
pero aquí, o de otro lado, ¿verdad? Pero en esto se toma de 3 lados. De la mucosa nasal por un rato. Ah, sí, de cuenta que alguien le ha hecho la prueba de COVID. ¿Alguien? Sí, Ah, bueno, pues igualito, ¿correcto? Hasta el fondo se raspa y se pone una laminilla, se le pone fueguito, se fija con calor y se manda al laboratorio estatal. Ujú. De la lesión cutánea, se tiene que apretar la lesión cutánea para que no salga sangre, lo que queremos es la linfa. No me gustaba hacerlo aquí del brazo, es más fácil de la oreja, con unas gomas, y entonces se hace un corte de 5 milímetros de largo por 1 milímetro de profundidad, se deja que salga la sangre, y ya tomamos una gotita de linfa cutánea, y es la que va directamente a la laminilla y se manda al laboratorio. Y esto también lo hacían los pasantes. Aquí estamos viendo uno de nuestros pacientes, cómo lo estamos haciendo como tal. Y el laboratorio va a reportar pues dos índices, un bacteriológico, dependiendo de los casos, cuántos bacilos se pueden ver. Aquí ya están agrupados en globias, que se llama, porque están un montón de bacilos así. Hay muchos bacilos, son los pacientes con lepra neumatosa, pues tienen todo esto, ¿verdad? Y también sirven para el control del tratamiento. Ujú. Y el índice morfológico, cuando están muy activos los bacilos o cuando ya están fragmentados por el tratamiento o por la inmunidad celular. Entonces eso lo ve el laboratorista y te lo reporta. Aquí, la histopatología es muy importante, entonces vemos aquí el nódulo que está rechazando, hay una banda que se llama banda de una, y que está rechazando la epidermis, y la dermis está planita, atrófica. ¿Por qué? Porque no hay procesos interpapilares para nada, y está el nódulo con histocitos vaculados que se llaman células de Birkhoff, porque Birkhoff lo descubre esos. Incluso Birkhoff y Hansen se echan un pleito para ver quién descubrió la lepra, y pues gana Hansen como descubridor de la lepra, pero bueno, Birkhoff tuvo que ver mucho con esto, con este descubrimiento. Vean que ustedes como aquí hay un granuloma tuberculoide alrededor de un nerviecillo que está en el centro, aquí abajo a su izquierda. Ese nerviecito lo está comprimiendo el granuloma, y por eso es tan importante el tratamiento, y lo vemos con otro tipo de tensión a la derecha como tal. Entonces vemos un paciente con una lepra tuberculoide muy activa, y en el de arriba a la izquierda es un paciente que apenas se le ve un infiltradito alrededor del nerviosito, en un paciente con lepra indeterminada, o quizá que ya vaya al tubérculo. Entonces tiene que ser un muy buen histopatólogo el que vea esto, ¿verdad? Aquí está un granuloma tuberculoide clásico. No es la banda de una, no es el rechazo del paciente con el nódulo de lepra lepromatosa, sino es el del tuberculoide. Los bacilos, las globias que se ven con tinción, generalmente, bueno, aquí se utiliza en Aguascalientes el silnicen, pero el mejor es el citefaraco, la mejor tinción para ver el bacilo de lepra exclusivamente es citefaraco. Vemos las globias, o sea, vemos el apelotonamiento de los bacilos. Aquí un infiltrado alrededor del nerviecillo, y obviamente pues un histiocito vaculado que vemos en una fotomicrografía electrónica. Este nos resume todo. Este cuadrito por ahí lo pueden encontrar, y también lo pueden encontrar un tanto en la norma oficial de lepra, ¿verdad? Hay normas oficiales del gobierno federal, igualmente que hay normas para la tuberculosis, hay normas para otras enfermedades, pues también hay normas para el tratamiento de la lepra y todo esto. Esto también lo pueden encontrar ahí, o lo pueden encontrar, o lo pueden ver aquí mismo, o lo pueden tomar una captura, y podemos ver perfectamente el cuadrito de las diferencias de la lepra, de cada tipo de lepromatosa, tuberculoides indeterminados y dimorfos. Para que ya lo tienen hecho, así hagan el cuadro de la tuberculosis, muy parecido a esto, para que puedan aprenderlo mejor. Caso confirmado es todo caso.
¿Qué nos falta? Sí, sí alcanzamos perfectamente. Con vaciloscopía positiva o si fuera negativa con evidencia epidemiológica y resultado compatible con lepra en ausencia de diagnósticos alternativos. O sea, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Esta es una fotografía antigua del último leprosario de México, que era el de Soquipan, Estado de México. Vemos ahí unos enfermos. Después se convirtió en colonia. Los leprosarios se han abolido. Todavía existen leprosarios en algunos países. Pero en general el paciente no debe ser aislado, porque pues no es un caso infectante así como nuestra pandemia de ahora, tan importante, ¿verdad? Entonces no son casos así como que da miedo que nos contagian. Entonces eso es un estigma que se ha visto en la lepra muy contagiosa, pues no, es muy poco contagiosa o casi no contagiosa. Se requiere tener esa predisposición de antígenos HLA para tener esa predisposición genética importante para que tener lepra lepromatosa o tuberculosis. Tenemos antígenos diferentes, por ahí lo pueden también estudiar, o bien en el libro de Arenas, muy claro. Los casos se clasifican en multibacilares, pacientes con baciloscopía positiva, y los paucibacilares con baciloscopía negativa o escasos bacilos. ¿Por qué es esta clasificación? Con fines de tratamiento. Un tratamiento se les da a los multibacilares, otros los paucibacilares. ¿Quiénes son los multibacilares? ¿Cuáles serán? Ya los vimos por ahí, pero recordarlos. ¿Cuáles son los multibacilares? La lepromatosa. La prematose ahí. La difusa. No, esa es la lepromatosa, difusa o nodular, cualquiera de las dos. ¿La ¿Y cuál otra? diferenciada? O No hay diferenciada. ¿Cómo se llama? La dimorfa. La dimorfa o el borderline, ¿verdad? Chale. El bebé. Esos son los BB o los BT o los BL. Son los casos infectantes y algunos indeterminados. Pero si es un indeterminado que tiene bacilos, pues quiere decir que va a estar muy importante, ¿verdad? Entonces, esos son los multibacilares, y los paucibacilares son los indeterminados casi siempre, y los tuberculoides. Todos los casos deben ingresar a la poliquimioterapia, que se instala en los años 90 en todo el mundo, con rifampicina, clofazimina y sulfona. Son los fármacos que se dan para la lepra, ¿correcto? Aunque hay quienes tienen reacciones a esto. Tenía un paciente, ese paciente que llegó de Estados Unidos, la sulfona le producía anemia muy severa. Entonces, por destrucción de los eritrocitos, y pues no podía tomar sulfona, entonces le dimos ofloxacina. Pero es muy raro, generalmente les va bien con la sulfona, la clofazimina y la rifampicina. Esto no lo van a conseguir en las farmacias, eso lo va a tener uno que pedir a México, y México se los da la OMS, ¿verdad? Entonces, por eso los pacientes tienen el control gratuito desde la OMS, provee todo el tratamiento a todo el mundo con pacientes con lepra. Aquí tenemos el caso de los... no es necesario mucho aprenderse las dosis, ¿correcto? Pero sí aprenderse qué se da. Los paucibacilares se les da cuando van al consultorio. Tú le das, estás en servicio social, les das sus 2 capsulitas de rifampicina y su tabletita de sulfona en una sola toma. Dices, tómatelo delante de mí, se lo toman, y luego ellos se autoadministran en su casa su sulfonita diaria. Y nomás van a durar pues 6 meses de tratamiento. ¿Correcto? Y con eso ya van a tener curación de la lepra tuberculoide o indeterminado. Por eso es tan importante descubrir estos casos a tiempo. Los que ya son multibacilares, como son los dimorfos, son los que hay más en México, o había más en México o hay más en México. Entonces, obviamente, pues son pacientes que requieren más tratamiento, y se les añade la clofazimina que actúa también en forma
inmunológica, que es un colorante y por eso los pacientes se colorean de café más o de café cenizo, donde tienen más bacilos, entonces se les ven manchadas, que después se les va quitando. Entonces toman clofazimina y se acuerdan que la otra era una tabletita de 100 miligramos de sulfona o de aminodifenilsulfona o dapsona, como quieran llamarle, y también se tomaba la rifampicina, 2 capsulitas, pues aparte toman 3 cápsulas de clofazimina. Huelen como a chocolatito, dicen, tómense el chocolatito también. Bueno, pues eso se lo tienen que tomar delante del médico. Es la dosis supervisada, porque a veces se les olvida tomar algunas de estas, de las dosis autoadministradas, pero esto es muy importante porque la rifampicina es bactericida y las demás son bacteriostáticas. Entonces es importante tomar la dosis supervisada. Y entonces actualmente se les da el tratamiento nada más de 12 blister. Y salvo que ya después de eso tengan todavía baciloscopía positiva, se tiene que volver a pedir otros blisters para seguir con el tratamiento a completar hasta que no salgan las baciloscopías negativas. Antes se les daba 2 años, pero después actualmente ya nada más se les da 1 año. No sé si porque ya la OMS dice ya no tenemos tanto, o si porque generalmente sí se requería más tiempo, no nomás 1 año de tratamiento. No, perdón. ¿Se acuerdan de la reacción tipo 1 que dijimos que causaba una parálisis muy súbita? Pues el tratamiento es con prednisona. Ahí sí no hay mucho problema por darle la prednisona para que rápidamente se libere esa inmunidad celular, esa inflamación al nervio y salga el paciente adelante. O clofazimina, pero con la clofazimina, pues, ¿de dónde la obtenemos si no la hay en el mercado? Pues la tendríamos que quitarle los blisters y eso descompletaría, entonces no es útil, pero también se puede dar clofazimina. En los países que hay clofazimina sola, pues se le puede dar. Antes las teníamos así como que en botecitos. La clofazimina, no nos daban los blisters, no había blister. Y el tratamiento del estado reaccional tipo 2, de aquellos pacientes que se sienten muy mal, que tienen todos los síntomas generales y que aparte les sale el eritema nudoso, pues se les da talidomida. ¿Por qué es tan importante la talidomida en lo que se refiere a una prescripción médica? ¿Alguien se acuerda de la famosa talidomida? Creo que era un fármaco que causaba como deformidades en bebés al nacer. Es un fármaco, no era, es un fármaco que da deformidades al nacer. Sí, pero esta tiene una acción muy importante en el factor de necrosis tumoral alfa y entonces funciona muy bien en los casos de lepra, de reacción leprosa, pero es magnífica. Se les quita muy bien, se da de 200 a 600 miligramos, se va reduciendo cada 10 días. Créanme que tuvimos pacientes que ya se habían curado, pero tenían todavía restos de bacilos, así como que polvito de bacilos, y ya no tenías que darles el medicamento, pero todavía hacían reacción leprosa, y eso es que todavía tiene lepra, ¿no? Lo que pasa es que tiene todavía su inmunidad celular activa. Y entonces, digo, su inmunidad humoral, perdón, con sus complejos inmunes activos, perdón, no es inmunidad celular, es complejos inmunes, es inmunidad humoral, entonces muy activa, y entonces les daba reacción leprosa. Y entonces se les da su talidomida y desaparece. En el hombre, pues no hay problema. En la mujer, si está en vida sexual activa y no está embarazada, pues le tenemos que dar anticonceptivos dobles, como cuando les damos isotretinoína para el acné, pues usas preservativo y aparte te inyecto. Y mejor la inyección porque ahí lo estoy controlando perfectamente bien a la paciente, ¿verdad? Entonces, porque mientras tomes esto, pues no puedes embarazarte, ¿verdad? Entonces, importante. O también se les pudiera dar clofazimina.
ahí está mal escrito, es clofazimina, 200 miligramos, pero también no podemos descompletar los blister. Entonces había un medicamento que sí se puede utilizar en el embarazo, es la pentoxifilina. Ese medicamento que muchos médicos lo dan que para la circulación, cuando tienes venas y tienes varices, y que no se debe dar para eso, ¿verdad? Sino se debe para otro tipo de problemas vasculares. Bueno, pues esa también tiene una acción contra estos complejos inmunes y por lo tanto no es tan rápida como la talidomida, pero lo que tienes si es una paciente que está embarazada. Entonces esa se puede dar. El personal de salud debe de supervisar la ingesta de las dosis mensual. Entonces están en el servicio social, pues tienen que supervisarlos. Y los casos multivacilares deben tener un examen completo cada 6 meses, estudio vaciloscópico, o sea, vigilas al paciente. Durante 2 años, va a ser el tiempo que te das el tratamiento y 5 años después del tratamiento. El periodo de incubación de lepra es hasta 10 y se ha visto hasta 20 años, por eso no sabes cuál es el caso antecedente. Vigilancia y evaluación del tratamiento es el examen clínico completo, el histopatológico y al final, bueno, pues es algo que les irán a explicar si alguna vez tienen un paciente de lepra. Vemos los pacientitos, sobre todo en la India, ven a Lady Di, si oyeron hablar de esta princesa. Bueno, pues a ella le gustaba ir a las comunidades. Manejo del paciente, explicación de la enfermedad, ganar su confianza, conseguir su adaptación si alguien por imprudencia les ha dicho lo que tienen. Luego de repente ha habido casos así y se hacen escándalos, sobre todo si es un pueblito, un pueblo pequeño, infierno grande. Mantener el optimismo. Hay que decirles que los pacientes, que la lepra se cura. Es una infografía que tuve que hacer en un curso, pues lo que resume también la progresión de la infección de la enfermedad. Y ya como último, 2 frasecitas. Una de la tapín, pues hay que ver como un paciente como tal, como una persona, como cualquier otra, ¿verdad? Porque no se refiere a la discriminación que hay con los pacientes, con muchos pacientes de muchas enfermedades, pero con la lepra por muchos años, esta discriminación. Y acordarse que la lepra existe y es curable, aunque ya los casos en México son alrededor de 300 casos activos en toda la República. Y aprendemos de la enfermedad y acabamos con falsas creencias. Se ha descubierto en el armadillo de la 9 banda, es el único animalito que se puede reproducir perfectamente bien. No hay cultivo de la in vitro del bacilo, todavía no se puede cultivar. En esta ardillita últimamente también se ha podido reproducir la enfermedad. Entonces, en el mono de Manga Bay, en las almohadillas de la pata del ratón, también se ha podido reproducir la enfermedad, pero lo importante es saber que la lepra existe y es curable, sobre todo cuando empieza y evitando las discapacidades, es lo más importante de esto. Es una enfermedad interesante, muy larga, difícil, sobre todo para ustedes que empiezan a estudiar enfermedades, pero es importante saberla, descubrir los casos a tiempo para evitar las discapacidades, sobre todo eso, el diagnóstico temprano de la lepra. Entonces lean los capítulos largos en los libros mexicanos de lepra, obviamente, así como la clase larga. Y con esto terminamos el día de hoy, ¿correcto? Lo de la lepra, y ya terminamos lo que son bacterianas, aunque todavía vamos a ver otras en enfermedades de transmisión sexual al final de las infecciosas, y empezamos a ver virus, herpes simple y herpes zóster. Iniciamos con esos virus muy comunes
ya vemos, ahora sí, enfermedades más comunes como tal. Si no hay preguntas, o si hay, o también las pueden hacer por chat para tener en cuenta esa. Y ya la próxima clase, que va a ser híbrida, vamos a acuérdense de haber visto el video de la biopsia de piel. Nos vemos pues, no sé si tengan algo que decir ya para que te vayan, ya va a ser la próxima clase. Nos vemos, jóvenes, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, Sí. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.